La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia Abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia Abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Biblia Abierta. Extendemos cordialmente la bienvenida y las bendiciones en Cristo Jesús por sintonizarnos y encontrarnos a esta hora de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde, lo mejor de la palabra de nuestro Dios, expuesto a través de su programa Biblia Abierta, para bendecir nuestras vidas, para informarnos de la palabra de nuestro Dios, para poder alimentar nuestro espíritu, nuestro conocimiento y nuestras almas, para beneficio de nuestra vida espiritual. Así que estamos muy contentos de podernos presentar a través de sus monitores y poder expresar el mensaje bíblico en una hora apartada específicamente para estudiar la palabra de nuestro Dios. Felicidades a cada uno y muchas gracias por atender este programa ahí en la intimidad de sus hogares, considerando que tienen su Biblia ya abierta, lista, preparada para poder entrar en la exégesis de la palabra de nuestro Dios, como también su libreta de apuntes, su lápiz y su familia concentrada, como también a través de las redes, sintonizándonos para poder también recibir la información de la palabra de nuestro Dios a través de este programa. Como es costumbre en nuestra programación, poder colocarla o entregarla en manos de nuestro Dios a través de una oración, para luego abrirnos espacio al título de nuestro programa o al tema que hemos de presentar en esta tarde. Así que ahí en la intimidad de sus hogares, ahí usted frente a su monitor, me acompaña en esta oración para honra y gloria de nuestro Dios y pedir la conducción de este programa. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, he aquí una vez más delante de tu presencia, cada uno de nosotros ahora dirigiéndonos a ti a través de la oración para pedir la conducción de la prédica o la enseñanza en esta tarde. Eterno Dios, es grato saber que podemos encontrar el sabor de tu palabra a través de la enseñanza que hemos de presentar. Y por lo tanto, desde ya te pedimos la dirección, tanto para la parte expositora como la parte receptora, para que todos de igual manera podamos encontrar el deleite al disfrutar de la enseñanza en esta tarde. Ayúdanos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, el interés para poder desarrollar la temática de la exposición de tu palabra en esta tarde, y que sea de mucha ayuda para beneficio de nuestras vidas personal, para beneficio de nuestra familia, para beneficio de nuestros matrimonios, para beneficio de nuestra congregación y para beneficio, oh Dios, de la sociedad en la que vivimos. Así todos seremos beneficiados con tu palabra en esta tarde, y rogamos que cada uno de nosotros lleve a la aplicación lo que ahora reciba de parte tuya. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Considerando, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este programa, que estamos preparados, más que listos para poder participar de la enseñanza de esta tarde, entonces nos abrimos espacio para poder profundizar en el tema que ya tenemos por conocido ahí en la parte inferior de nuestra pantalla, y el título
el título de nuestro tema en esta tarde es aparta la espada de tu casa. Fue una expresión que que la utilizó por primera vez nuestro Dios hacia el profeta Natán, el profeta de Dios en aquel tiempo, en el tiempo que gobernaba David, rey de Israel. Y estas palabras fueron dichas de parte de Natán, del profeta de Dios, hacia David directamente. Y para que lo conozcamos mejor, quiero llevarles así rápidamente donde hemos de detenernos con nuestra enseñanza, nuestra base de estudio, en 2 de Samuel en el capítulo 12. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. 2 de Samuel capítulo 12, específicamente en el verso 10. 2 de Samuel capítulo 12, verso 10, encontramos la expresión o el mandato de Dios o la orden de Dios hacia David a través del profeta Natán, cuando utilizó esta expresión, y ahora nosotros la vamos a aplicar a nuestro tiempo, y como resultado quedará: aparta la espada de tu casa. Es el mensaje de nuestro Dios también en esta hora de la tarde. Conozcámosle a la luz de la Biblia, como es propio de nuestro programa, y dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 10, considerando lo que leeré, ustedes siguen la lectura conmigo, y a su letra dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Cuando David gobernaba Israel, en los días de su reinado, sucedió algo particular, bastante significativo en la vida de David. Y en medio de la reprensión o la amonestación que Dios envía a través del profeta Natán, le envía a decir, como consecuencia o como resultado de lo que has hecho, como consecuencia o como pago de lo que hiciste, ahora la consecuencia o el resultado será que no se apartará jamás de tu casa la espada, por las siguientes dos razones. Una, porque me menospreciaste, tuviste en poco mi mensaje, tuviste en poco mi palabra, tuviste en poco lo que podría pasar con el arca, con el pueblo y con mi mandamiento. Pero también dice, por cuanto participaste o le diste muerte a Urías Eteo, tomando así su mujer. Esa expresión de no se apartará de tu casa la espada es lo que ahora me motiva a que podamos estudiar juntos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que apartemos la espada de nuestra casa. La palabra espada en este sentido está colocada como las consecuencias de lo que hacemos, el mal que traemos por participar en las faltas o en desobediencia, en pecado o aquellas conductas desagradables a Dios. ¿Sabe? Ahora cuando hablemos de que apartemos la espada de nuestra casa, es que liberemos a nuestra casa de las consecuencias de la toma de decisiones o de las decisiones que tomamos con respecto a nuestra participación en la desobediencia. Siempre he sabido que todo lo que hacemos tiene consecuencias, sean buenas o malas, pero las tiene. Por lo tanto, la espada o las consecuencias nos visitan después de haber tomado decisiones incorrectas, después de haber faltado a nuestra responsabilidad de obediencia. David es el vivo ejemplo de cómo lo visitó la espada, es decir, de cómo lo visitaron las consecuencias, de cómo lo visitó el mal, de cómo lo visitaron los innumerables resultados después de haberle faltado a Dios, después de haber entrado en desobediencia, después de haber cometido el error más grande de su vida, haber participado en el adulterio con Betsabé, haber participado en la muerte con Urías, haber participado en deshonrar o en menospreciar el mensaje de Dios y tantas cosas que se involucraron. ¿Por qué? Porque un pecado o una falta lleva o va de una tras otra. Y a lo largo se cometen grandes faltas o secuencias de faltas donde vamos involucrando cada vez y haciendo más grande el pecado. La invitación en esta tarde es que apartemos las consecuencias o apartemos de la espada de nuestra casa, para que no nos veamos involucrados luego en decir qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mi familia, qué está pasando con mi matrimonio, qué está pasando en la congregación.
¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos experimentando las consecuencias de lo mal que hemos hecho. Estamos participando o se nos están sobreviniendo las consecuencias de haber cometido error, de haber faltado a la orden de Dios o de haber faltado a lo que conocíamos como error. En esta tarde, antes de notar esa orden de parte de Dios a través del profeta Natán a David, cuando le dijo, no se apartará de tu casa la espada, no se apartará el mal de tu casa, tendrás consecuencias de lo que hiciste, David. Conozcamos entonces cuáles fueron las causas, por qué Dios se ve obligado o por qué Dios envía a David esta profecía por medio del profeta Natán. En nuestro tiempo, al rato Dios no nos está enviando todavía en calidad de profecía y no nos está diciendo que va a visitarnos la espada o nos va a visitar las consecuencias de nuestra casa, pero sí podemos evitar la espada de nuestra casa, sí podemos apartar ese mal, sí podemos apartar las consecuencias. ¿Cómo hacerlo? Bien, aprendamos entonces de David. ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Qué fue lo que hizo que Dios enviara un mensaje como este? Colocámosle en el capítulo anterior, colocámosle en el capítulo 11, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, del verso 1 al verso 4, por lo menos, del capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió pues David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué tenemos aquí? Mucho antes de que Dios le dijera, o mucho antes de que Dios le enviara a través del profeta Natán, le enviara a decir, el mal no se va a apartar de tu casa, o la espada no se va a apartar de tu casa. Es decir, ahora van a venir las consecuencias, David. Ahora sabrás qué es cometer una falta ante los ojos de Dios, o qué es deshonrar la presencia de Dios con la desobediencia. Ahora lo conocerás, y es que vas a experimentar consecuencias de lo que hiciste, resultados de lo que hiciste. ¿Y qué es lo que había hecho? Si notamos, cuando Dios elige a David, lo eligió, si recordamos muy bien, dice, porque tenía un corazón conforme al de Dios, tenía un corazón conforme al de Jehová. Pero ahora que está en el trono, ahora que es el rey, ahora que es el siervo útil para Dios, David da un giro tremendo a su obediencia. Y es que mientras se encontraba, dice, cuando los reyes estaban en guerra, que era su responsabilidad en este momento, debería estar más bien en la guerra, debería estar luchando y guerreando con el pueblo de Dios o con los ejércitos de Israel. Resulta que él se queda en Jerusalén, que él se queda en casa, él se queda en el palacio, él se queda en el trono disfrutando de su reinado, mientras los ejércitos del pueblo de Dios están luchando, están guerreando. Y seguro que los otros reyes con los que están luchando también están en la guerra, pero él no, él es la excepción y se queda en casa. ¿Sabe? Cuando debería estar en el cumplimiento de su deber, cuando debería estar en las funciones que le correspondían como rey, también haciendo fuerza con su ejército o con su pueblo. Resulta que esto le lleva a un momento muy particular. Y él dice, sale el terrado del palacio, sale el terrado de la casa real, seguro que disfrutando de su condición de rey, y en ese momento, según el verso 2 dice, al llegar ese día por la tarde, al caer la tarde, resulta que ve hacia determinado lugar y al dirigir su mirada encuentra una mujer que se está bañando, la cual era muy hermosa, llamada Betsabé. ¿Sabe? Cuando dirige la mirada hacia ahí y ve que la mujer se está bañando, alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Los ojos son para ver, típico de nosotros cuando queremos darle rienda suelta al pecado o al deseo carnal. Pero el problema aquí no era ver, el problema aquí no era tener ojos, el problema aquí es la forma en cómo vio, la forma en cómo estaba viendo, la forma en que dirigió esa mirada.
El problema no era ver a la mujer bañándose, sino qué fue lo que sucedió al ver. Notemos que cuando él ve a esta mujer que se está bañando, dice, envió a mensajeros a preguntar quién era esa mujer. Y la respuesta de parte de los mensajeros, para que veamos cómo Dios quiere liberarle. En ese momento no vamos a decir que Dios está participando. La verdad es que tiene todo, como decimos popularmente, tenía todo el tiempo del mundo para poderse detener o para poder detener el deseo pecaminoso por haber visto a esta mujer bañándose. Resulta que cuando pregunta quién es esta mujer, le responden, es Betsabé. ¿Desde qué dicen es Betsabé? Es Betsabé, y luego le añaden, mujer de Urías Eteo. Desde ahí David sabe que no es una mujer para él, por muy rey que sea. David sabe desde ese momento que no puede llegarse a ella, no la puede tomar, puesto que le han dicho que es mujer de Urías Eteo. Y no solamente le dijeron que era mujer de Urías Eteo, le han dicho es hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Desde ese momento, él sabe quién es. En realidad él sabe quién es porque Urías pertenecía a una figura muy principal, muy importante. Era un oficial de los escuadrones del ejército de Dios. Lógico que él sabía quién era Betsabé, sabía que no podía tocarla, sabía que era la esposa del hombre que está guerreando y que está luchando y que está enfrentando a los enemigos de Israel. Pero en este momento no piensa nada de eso. Lo único que piensa es la forma en que puede darle rienda suelta a su deseo pecaminoso y por ende cometer la falta más grande delante de Dios. ¿Y qué sucede? Sucede entonces, según el versículo 4, que mandó mensajeros a traerla. No solamente le dijeron es Betsabé, la mujer de Urías Eteo, sino que manda a traerla. Creo que tuvo oportunidad para detenerse. David tuvo oportunidad para tomar una decisión y decir, no debo caer, no debo ceder al deseo que está alimentando a mi mente, o el deseo pecaminoso, o mi concupiscencia. No debo hacerlo. Tuvo oportunidad. Primero, al verla, pudo haber hecho cualquier otra actividad. No era necesario preguntar por ella. Luego, al preguntar, todavía le dicen exactamente, fueron determinantes al decirle, es la mujer de Urías Eteo, se llama Betsabé, es la hija de Elián. Con esto era suficiente para que David se detuviera y no pasaba nada, que le tuviera por poco o que no le importara. Pero llevó más allá. Resulta que ahora de ver pasa a ver con la mente, pasa a ver con el pensamiento, y es cuando comienza una seducción en su interior, y es cuando entonces viene un deseo pecaminoso. ¿Por qué? Ya no le bastó con saber quién era, sino que ahora resulta que la envía a traer, es decir, la manda a traer. Y ahora que le manda a traer, según el verso 4, dice, durmió con ella, consumió el acto. Por eso dije, el problema no estaba en ver, sino que qué sucedió después de ello. Por lo tanto, esto es lo que ahora le va a traer graves consecuencias. Porque en primera instancia ha faltado a Dios. En primera instancia, en vez de estar en la guerra con su ejército, se ha quedado en casa, cuando sabe que el arca de Dios está en peligro. Segundo, está faltando a su prójimo, puesto que su prójimo más bien está luchando contra los enemigos de Dios. Luego, comete adulterio con la mujer de su prójimo, o en este caso con la mujer de Urías. Y ahora resulta que como rey se encuentra ante la situación más vergonzosa de su vida. ¿Qué sucede? Bien, comienzan entonces los resultados, van a comenzar las consecuencias. Y sabe, un poco antes de que Dios enviara al profeta Natán, sucedió algo. Noten, para que notemos que todo cuanto uno haga tiene consecuencias, buenas o malas, pero las tiene. Y sabe, aquí a veces es aquí donde decimos, ¿y qué pasó? ¿Será que Dios no estaba ahí? ¿Qué pasó que no me liberó? ¿Qué pasó que no me cuidó? Sabe que soy su siervo, sabe que soy su sierva. Pero ¿sabe qué? No aplaude Dios cuando ha habido una desobediencia, cuando ha habido una falta voluntaria, cuando han habido medios que le han hecho estorbar para que no cometa la desobediencia o para que no cometa la falta. Y en vista de que no
no pudo detenerse, entonces ahora se tiene que afrontar o enfrentar las consecuencias de los resultados. Y uno de los primeros resultados, mucho antes de que Dios le mandara las palabras a través de Natán, que no se apartaría el mal de su casa, sucede algo. Note conmigo el verso 5. ¿Qué fue lo que sucedió? Una sola acostada, una sola vez, una sola relación íntima entre David y Betsabé. Y mire que tenemos, según el verso 5 dice, concibió la mujer una sola vez, un solo encuentro sexual, y queda embarazada. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Y aquí es cuando el mundo se derrumba y cuando empezamos a decir, esto no era lo que estaba en mis planes, y empezamos, no sé, al rato hasta culpar a Dios, que qué pasó, que no pudo detener ahí un embarazo, y cómo lo va a detener si Él debió haberlo pensado antes, ¿sabe? Y entonces nos ganamos una espada, es decir, nos ganamos las consecuencias de lo mal que decidimos. Eso fue lo que sucedió. Ahora resulta que la mujer de Urías Eteo está embarazada, Urías Eteo está en guerra, luchando a favor del pueblo de Dios. David ha tenido un encuentro de adulterio con ella, y como resultado o como consecuencia de ese encuentro, ahora Betsabé está encinta. Y se lo hace saber a David. Y mire cómo entonces una cosa lleva a la otra. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con nuestra falta de obediencia o con la desobediencia o con el pecar, porque un pecado va a llevar a otro. Una mentira va a llevar a que luego seamos hipócritas, engañemos más, hurtemos y al final al rato hasta que matemos. Eso fue lo que sucedió aquí, queriendo luego ocultar o queriendo luego salvar esta situación. Resulta que David comienza a cometer una lista de errores, como cuáles. Revise conmigo en el verso 6, cuando David se entera que la esposa de Urías Eteo, con la que ha cometido adulterio, está embarazada, entonces quiere limpiar o quiere tapar esta deshonra, y lo hace de la siguiente manera. Revise conmigo el verso 6. Dice, entonces David envió a decir a Joab, que era el capitán del ejército de los escuadrones de Dios, o sea, era el encargado de la guerra, ¿verdad? Urías estaba bajo el mando de Joab. Joab era el que brindaba los reportes o los informes de la guerra a David. Y dice, envió a decirle a Joab, envía a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vía tuya y por vía de tu alma, que yo no haré tal cosa. Si notamos, lo que hace David, sabe que Urías es un fiel instrumento y un instrumento muy útil en la guerra, pero en ese momento le está importando nada si el pueblo de Dios pierde la guerra o la gana. En ese momento le importa nada si el arca de Dios se encuentra en peligro por estar en la guerra. Recuerde que el arca de Dios la llevaban a las guerras, porque cuando el arca de Dios estaba presente en la guerra, las guerras eran ganadas por Israel. Pero cuando el arca de Dios faltaba, Israel perdía las guerras. Una prueba tan clara es que cuando la nación enemiga o cuando la nación que estaba luchando en contra de Israel obtenía o lograba obtener el arca, más bien la nación contraria ganaba la guerra, porque el arca era exactamente como hablar de la presencia de Dios. Es decir, el arca significaba o simbolizaba la presencia de Dios, y por lo tanto Dios respaldaba del lado de quien estuviera el arca. Pero en este caso David lo único que le importa, lo único que le interesa es ver cómo tapa su falta, ver cómo cancela o cómo arregla su situación. Y con tal de arreglar la deshonra que ha cometido, le importa poco lo que pueda estar pasando, aún con los asuntos divinos.
típico como en nuestro tiempo. ¿Sabe? Cuando cometemos una falta, cuando cometemos un error, cuando cometemos una desobediencia, cuando faltamos a Dios, luego no importa lo que suceda, con tal de arreglar la situación, y en vez de arreglarla, en realidad vamos a empeorarla. No vamos a arreglar nada, no es cierto. Lo que vamos a ir es cometiendo error tras error, falta tras falta, hundiéndonos más en el pecado. En este caso, David quiere ver cómo oculta el embarazo que ha hecho en Betsabé a raíz de cometer adulterio. En este momento dice, bueno, hay que mandar a llamar a Joab. Es útil, es importante en la guerra, pero yo lo como más aquí, en esta guerra que me tengo. Y es mandarlo a dormir con su esposa. Y mire, típico del hipócrita, típico de aquel que quiere solventar sus faltas, arreglándolas a su manera, de una forma ajena a la mente de Dios o al conocimiento de Dios, más bien comportándose como cualquiera de los hombres de Israel. Ni parecía que era el siervo de Dios, ni parecía que era el rey que Dios había puesto, pues en el verso 8 dice, le mandó regalos de la casa real. Ahí se le mandó presente, es decir, le mandó hasta regalías, para que pasara muy bien la noche con Betsabé, para que hubiera aquello como luna de miel, para que aquello fuera armonioso y romántico. Pero luego, aquel que sí estaba convencido era Urías. Mientras los regalos están llegando a la casa de Urías y Betsabé, Urías más bien se ha quedado a la puerta del palacio, se ha quedado justamente a la puerta de la casa real, a proteger al rey que en realidad le ha cometido adulterio con su esposa, mas él sin saberlo hasta ahora. Él sí conocía su responsabilidad, pues sabía que la responsabilidad de todo soldado del ejército de Dios era, si no estaba en la guerra, entonces tendría que estar cuidando al rey. Pues él, como no está en la guerra, entonces se ha quedado a cumplir con su deber y se ha quedado a las puertas de la casa del rey, de la casa de David, a cuidar la casa del rey, la casa real. Esto se lo hicieron hacer a David, según el verso 10. ¿Y qué sucede cuando se lo hacen saber a David? Dice, David se molesta, se enoja, típico de los que no nos salen las cosas como las estamos planeando, típico de cuando estamos frustrados porque cometimos un error, cometimos una falta, cometimos una desobediencia, queremos arreglarla de acuerdo a nuestras ideas, pero no nos salen y entonces nos enojamos. Ese es sinónimo de estar frustrado, esa es característica de que estoy equivocado y las cosas no me están saliendo como las pensé. La verdad es que Dios no nos va a acompañar en semejante situación. Por eso en este momento, al darse cuenta que Urías no ha ido a su casa, no ha descendido a su casa, dice, se molesta y le reclama y le dice, ¿no vienes cansado? ¿No has venido de lejos? ¿Por qué no vas y duermes, descansas, te acuestas con tu mujer, atiendes a tu esposa? ¿Sabe? Más Urías dice, vive Jehová y vive tu alma. Es decir, por amor a Dios y por amor a ti, no lo hago. Lo entendía mejor Urías, que en este caso era el traicionado. Y sabe, dice, no lo haré por la responsabilidad que hay. Y luego él insistió, si nosotros notamos, en el versículo 12, David insiste y le dice, bien, quédate a comer y a beber, pero mañana ve, ¿verdad? Y duerme con tu esposa. Es lo que le importaba, para que el embarazo salga de una relación de Urías y Betsabé, para que las fechas coincidieran, para que todo coincidiera. Pero ¿sabe? Dios es Dios. Y la verdad es que va a hacer que David se trague sus consecuencias y sufra el proceso de las consecuencias. Por lo tanto, los resultados o los frutos de esa falta va a tener que disfrutarlos David, aunque sea de amargura. Un momento de placer se le convertirá en mucha hiel por mucho tiempo. Tanto que Dios le envía a decir, ahora David jamás se apartará el mal de tu casa, es decir, las consecuencias. Vas a pagar mucho, como en nuestro caso. Y el propósito es que liberemos las consecuencias de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de la congregación, de la sociedad misma. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Un poco más adelante, si nosotros revisamos a la luz de la palabra de Dios, Urías no quiere ir.
Urias no fue a dormir a su casa. Urias no atiende la orden del rey, no va a encontrarse con Betsabé, ni románticamente ni de ninguna manera. Entonces dice, este está resuelto. Y se está quemando la miel, es decir, está avanzando el tiempo. Y se va a descubrir, y va a salir a luz, y se va a hacer un descontrol. Entonces, pensando en arreglar, pensando en ideas inteligentes, se le viene o se le ocurre otra idea, a más de la que ya se le había ocurrido. ¿Cuál es? Vea conmigo esto, según el versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y en la carta escribió de la siguiente manera, diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la guerra o de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Mire cómo una cosa lo está llevando a la otra. El no haber aprendido a ver, el no haber aprendido a ver, a utilizar los ojos exactamente para lo que se requiere. El problema de David, vuelvo a repetir, no fue ver. El problema de David fue cómo vio, para qué vio, cómo vemos, para qué vemos. Si es para pecar, detengámonos. Porque en este momento empezó a darle rienda suelta y comete un adulterio. Queriendo tapar el adulterio, manda a traer a Urías, no importándole la guerra, no importando que el arca de Dios estuviera en peligro, no importando que el ejército podía perder. A él en ese momento solo le importaba ver cómo sacaba de la ecuación su problema. Luego no sale esa parte. Entonces dice, ahora envía una carta al capitán o al general del ejército, en ese momento Joab. Y bueno, Joab, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, por lo menos eso es lo que logro comprender en el capítulo 11 todavía, recibe la carta y lo que lee es: cuando estén en lo mejor de la guerra, en lo más recio de ella. No dice, bueno, envíen solo a Urías, sino abandonen a Urías, déjenlo solo. Joab pudo haber pensado, bueno, al rato cometió alguna falta con el rey, deshonró al rey, cuando era más bien todo lo contrario. Pero igual Joab solo estaba obedeciendo órdenes. Y así sucedió. En medio de la guerra abandonan a Urías, y entre otros soldados del pueblo de Dios, pues muere Urías. Al final, no sé qué tanto le importaba a los demás, pero a David le importaba que muriera Urías. Así de esa manera se liberaba y podría contraer nupcias, o podría rescatar a Betsabé, y así el embarazo salía con muy buenas fechas y todo salía muy bien en los planes de David. ¿Sabe cuántas veces hemos tenido este tipo de pensamientos como los de David? Este tipo de planificación, este tipo de ideas. ¿Sabe qué? Si fueran utilizadas para sabiduría, nuestras vidas y el mundo cambiaría. Pero lastimosamente es para hacer el mal. En este momento David piensa de esta forma y le sale. Y sale así, justamente como lo pensó. Pero ¿sabe? Joab, un capitán muy inteligente, un hombre de guerra muy inteligente. ¿Por qué? Porque si nosotros razonamos, en el versículo 21 sucedió algo. Mire conmigo el verso 21. Cuando el rey pregunte y se moleste por qué se acercaron mucho, entonces la respuesta va a ser la siguiente, según el versículo 21. Y dice: ¿por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú les dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Cuando Joab envía el reporte y envía el mensajero, le dice: dele a conocer al rey cuáles son los resultados de la guerra. Y si se empieza a molestar o a enojar por la forma en que guerreamos, por la forma en que sucedieron las cosas, por la forma en cómo se celebró la guerra, si se nota enojo en él, según el versículo 20, dice: entonces díganle, y también dentro de los resultados, Urías Eteo fue muerto. Es como decir, lo van a tranquilizar. Es posible que ya haya llegado algún rumor a Joab de por qué fue que envió a matar a Urías. ¿Sabe?
ahora resulta que el rey, el Hijo de Dios, en este caso David, el hombre que ha sido elegido porque en el pasado se calificó con un corazón conforme al de Dios, ahora es un asesino, ahora es un homicida intelectual, a más de ser un adúltero, a más de ser un hipócrita, a más de abandonar el arca y a más de importarle poco la guerra. Y sabe, dentro de ese mismo capítulo 11 podemos registrar este otro cuando dice en el versículo 27, revise conmigo el verso 27, y dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y es por eso que en el capítulo 12 le envía a Dios al profeta Natán. Ahora, ¿qué significa entonces ahora que el mal no se va a apartar de su casa? Que la espada no se va a apartar de su casa. Ya conocimos la causa, ya conocimos las razones por las cuales Dios le envía este mensaje a través del profeta Natán. Bien, conociendo todo esto que David hizo, en realidad es abominable. Y el hombre de Dios lo tenía en el trono, pero ¿sabe? No le bastó, no se conformó con poder agarrar o poder elegir, a cualesquiera de las jovencitas o a cualesquiera de las doncellas del pueblo de Dios y traerlas por esposa y casarse con una de ellas. Tenía toda la libertad de hacerlo. Natán se lo dijo en estilo de parábola. Pero en este momento piensa en cometer algo muy desagradable ante los ojos de Dios. Y por todo esto que cometió, dice Dios, ahora por haber afrentado mi nombre, por haberlo puesto en vergüenza, porque no te importó ridiculizarme con tu elección ante los enemigos, porque no te importó que el arca se quedara en peligro, porque menospreciaste mi palabra, porque no le diste valor a la obediencia que yo estaba demandando, porque tomaste por esposa a una mujer ajena, porque expusiste a la muerte a Urías. Ahora el mal no se aparte de tu casa. Y como resultado, a más de lo que ya estaba dado. Revise conmigo el 11:11. Algo muy importante. Aquí, el 12:11. El 12:11 como primer resultado, como primer consecuencia, como primer producto o fruto de esa falta o de esa desobediencia, viene Dios y le dice: vas a tener esto. Capítulo 12, verso 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Vas a pagar con tu mismo entorno, con tu misma familia, con tu misma casa. Las cosas que han de suceder van a venir como consecuencia y los resultados van a salir de tu misma casa. Y le dice Dios: tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si notamos, dice Dios, ¿sabes? Tú lo hiciste en secreto o a escondida, pero yo lo haré delante de todo Israel, a plena luz del día. Se cruzarán las mujeres por el palacio y notarás la infidelidad y notarás la falta que ellas cometerán contra ti a la vista tuya. ¿Sabe? Era vergonzoso que el rey de Israel fuera traicionado por su esposa o por sus mujeres, y que ahora fuera expuesto a vergüenza delante de todo Israel y delante de los enemigos de Israel. Y va a ser la pena más grande. Así vamos a comenzar, dice Dios. Pero luego viene algo más. David se da cuenta de la falta que ha cometido y sabe que Dios está decidido a enviar todas esas consecuencias. Y que lo que ahora va a cosechar son resultados de su falta de obediencia. Y por lo tanto, dice David en el verso 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Es como decir, no me va a perdonar Dios esto que hice. Aprendo algo muy interesante. A pesar de lo ridículo que está colocando el nombre de Dios, y a pesar de todo lo que está haciendo,
A pesar de que ha habido hasta una muerte en medio de toda esa situación, una infidelidad y un adulterio, pero Dios había decidido también perdonarle. Solo que la consecuencia del perdón también se iba a hacer sentir, pues Dios no va a faltar a su palabra en decirle: no se va a apartar la espada de tu casa. ¿Qué tanto? Tanto que cuando David piensa: bueno, ¿y cómo seré perdonado? ¿Cómo hará Dios? Estoy perdido, no tengo opción, no tengo alternativa. Natán le brinda un mensaje consolador y le dice: Jehová ha redimido, es decir, Jehová tiene una forma de liberarte del pecado, no de las consecuencias. De las consecuencias ya dijo que las va a sufrir, que las va a aguantar, que va a ser la forma del proceso o de las consecuencias que va a tener que cursar por la falta. ¿Qué indica esto? Dios está dispuesto a perdonarnos las faltas, está dispuesto a perdonarnos los pecados, está dispuesto a perdonarnos la desobediencia, está dispuesto a perdonar cualquier asunto que sea desagradable ante sus ojos. Suspende el pecado, pero no las consecuencias. Suspende el pecado, pero no los resultados de esa falta. Esto está como cuando venimos a Él con el pecado o con problemas de alcoholismo. Perdona a Dios nuestro pecado de alcoholismo, pero la cirrosis o las consecuencias por consumir alcohol, esas las sufrimos nosotros. Dios perdona el pecado de fumar, pero el que nuestros pulmones estén picados o estén dañados, eso tendremos que, con esas consecuencias tendremos que correr o sufrir nosotros. Y así colóquele cualquier otra falta. Dios puede perdonar un adulterio, una fornicación, una infidelidad, pero el que hayamos quedado contagiados de SIDA o que cualquier otra enfermedad venérea por el pecado que hemos cometido, eso lo vamos a tener que sufrir nosotros como consecuencia. Pues el mal que nos va a venir va a ser por haber cometido aquella falta. El pecado Dios lo perdonará, pero las consecuencias las tendremos que sufrir nosotros. Por lo tanto, eso es lo que está presentando Dios aquí. Y le dice: yo voy a perdonar esta falta, yo voy a perdonar este pecado, pero la consecuencia será la siguiente. Revise conmigo cuál es el precio, cuál es el pago, según el verso 15. Aleluya, la palabra de nuestro Dios dice: y Natán se volvió, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué significa que el mal no sea parte de su casa? De verdad que David desde ya lo estaba pagando caro. Primero, a la luz del sol, a ojos de todo el pueblo de Israel, en pleno palacio, en la casa real, en la casa de gobierno, dice: le son infieles o le traicionan las mujeres a David. Luego le dice: el hijo que te ha nacido, resultado de esa desobediencia, resultado de esa fornicación, el niño no es el del problema eres tú. Pero como resultado, como consecuencia, dice: si él vive, entonces Jehová no ha redimido tu pecado. Es decir, Jehová no te ha perdonado. Pero prueba de que Dios te perdona es que el niño se muera. Imagínense en este caso. Un golpe muy fuerte para David. Como padre, quiere tener a su hijo. Pero sabe que eso significa que Dios no ha redimido su pecado. Por otro lado, quiere tener el perdón de su falta. Pero eso significa no tener a su hijo con vida. Por lo tanto, cuando Dios le dice: el mal no se va a apartar de tu casa, involucra ahora el que tenga que perder al bebé que le ha nacido de la relación entre Betsabé y él. Pero esto de la espada en su casa continúa. Aquí solo hemos visto dos consecuencias que le han venido. Revisemos una más, por lo menos en el capítulo 13. Revisen conmigo el capítulo 13, en el verso 1. Note cómo dice: mucho tiempo después, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahora tenemos algo. En la casa de David, se presenciaban las infidelidades de las que David iba tomando por esposa. En la casa de David, en la casa real,
se presenció la muerte del niño que nació por la relación de adulterio entre David y Betsabé. Y eran consecuencias. Pero como consecuencia ahora resulta que Amón y Tamar, medios hermanos, viven ahí, hijos de David, ambos, pero medios hermanos. Resulta ahora que Amón se enamora de Tamar, de su media hermana, y enamorado ahora no haya lugar de cómo decírselo, pues es hija de rey. ¿Y qué sucedió? Revise conmigo a la luz de la palabra de Dios en el verso 10 para avanzar un poco más. Capítulo 13, verso 10, siempre de segunda de Samuel. Dice, entonces Amón dijo a Tamar, después de que se hizo enfermo y que se inventó 1000 cosas, dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, es decir, al cuarto o a la cama, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, lo tomó. Y resulta ahora que después que tomándola, le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Verso 12, ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal bajeza o tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, y él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, es decir, la violó a ella, en la propia casa, en la propia cama. ¿Sabe? Consecuencia de una falta, consecuencia de un pecado, como consecuencia de lo que Dios dijo, no se apartará de tu casa la espada. Y después de esto, podemos seguir viendo en el capítulo 14, ¿sabe? Absalón persiguiendo a Amón por lo que hizo con su hermana Tamar. Y después de ello, David huyendo de Absalón, su propio hijo, por cuestiones de rivalidades o de enemistades. Y así sucesivamente, todo esto se celebró dentro de la familia de David, dentro de la casa de David. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a que debemos, ante la invitación del deseo de pecar, debemos saber, debemos medir las consecuencias. Debemos saber que todo cuanto hagamos va a tener resultado, van a haber consecuencias. Debemos saber tomar decisiones, mayormente cuando requieran de obediencia. Debemos saber obedecer, porque la desobediencia trae resultados o consecuencias. A David se las trajo y muy grave, a tal grado que Dios le dijo, no se va a apartar el mal de tu casa. Empezaron las infidelidades a la plena luz del día, a ojos de David y a ojos de todo el pueblo. Vino la muerte de un menor, hijo de David y de Betsabé, producto de aquel adulterio. Vino la violación de su hija por su propio hermano en la casa de David. Vino la muerte de Amón, matado por su hermano, hijo también de David. Vino luego David huyendo de Absalón por cuestiones de enemistades, y así sucesivamente. David pagó muy caro aquel momento de placer. ¿Sabe? La invitación para nosotros hoy es: no negociemos un momento de placer por una vida llena de consecuencias. Vamos a tener que pagarlas, vamos a tener que abordarlas. Por lo tanto, ahora podemos apartar la espada de nuestra casa, ahora podemos apartar las consecuencias de nuestra vida, ahora podemos apartar las consecuencias de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de la congregación. Ahora podemos apartarlo. Ahora que es momento, no nos dejemos seducir. Aprendamos a ver, aprendamos cómo miramos. No le demos rienda suelta al deseo de pecar. Si en esta tarde esta enseñanza le ha hecho reflexionar y le invita a que debe saber tomar decisiones, a que debe
evitar las consecuencias que traerán las faltas o la desobediencia, le invito a que se comunique con nosotros y que participe con nosotros diciéndonos en qué le ayuda a reflexionar, en qué le hace meditar, en qué le hace pensar. Después de escuchar la siguiente alabanza, puede comunicarse o en medio de la alabanza puede dirigirse a las líneas de teléfono o a la línea vía WhatsApp y poder comunicarse a este programa. Jesús la sangre preciosa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Urrea desde Los Llanitos, saludos, dice, gracias por los deseos de su programa, de nuestro programa. También a la familia Deras, hasta la Jigua Membreño Deras, hasta la Jigua Copán, a Miriam Deras, también a Juanita Jiménez, hasta Torrecilla, gracias por comunicarse con nosotros, y así a todos aquellos que están en fiel sintonía de este es nuestro programa Biblia Abierta. Y en forma de conclusión, para poder dejar una expresión final de nuestro tema estudiado en esta tarde. Hoy es un buen día para que liberemos a nuestra familia, para que liberemos a nuestro matrimonio, para que liberemos la iglesia, para que liberemos la sociedad, nuestro lugar de trabajo, lo liberemos de la espada, es decir, de las consecuencias graves que nos vienen a raíz del pecado. Hoy es una muy buena tarde para liberar nuestras vidas del pecado, de las consecuencias por pecar. Hoy podemos venir a Jesús, hoy podemos tomar la muy buena decisión de ofrecer o ofrendar nuestras vidas ante sus pies para poder liberarnos así de las consecuencias del pecado, para apartar este mal que ahoga y que nos hace entrar en un lugar caótico, nuestra familia, nuestras vidas, el matrimonio. Por eso, aprendiendo de este siervo David, esa falta le salió bastante cara, esa falta le salió bastante costosa, pues tuvo que enfrentar los resultados en su propia vida y tuvo que comenzar a lidiar con estas situaciones, ¿verdad? Queriendo ganarse por un lado el perdón de Dios y luchando con todas estas adversidades que se le venían. Es más fácil luchar, es más fácil caminar sin consecuencias desagradables. Pero si ahora estamos siendo cobijados por alguna de ellas, no es momento para retroceder ni para detenernos. Es momento para sentirnos perdonados por nuestro Dios y que nos quede como lección y poder ayudar a otros y decir, miren, esto es resultado de algo que cometí en el pasado, pero he aprendido, he madurado, he crecido, he podido ver la mano de Dios conmigo y sobre todo le he podido ver cuando me perdonó por lo que cometí. Pero ahora estoy enfrentando la situación, estoy enfrentando las consecuencias
que me trajo el haber tomado esta decisión o el haber hecho esta elección. Así que hoy puede invitar a nuestro Dios a través de una oración ahí, usted en lo particular, puede decir: Señor, quiero liberarme, quiero apartar el mal de mi casa, quiero apartar la espada de mi casa, no quiero vivir en esta situación, ayúdeme a poder hacer las cosas de una forma de obediencia. Así que está invitado para que podamos cambiar nuestras vidas y podamos darle un rumbo diferente y podamos cortar cadenas que hemos venido arrastrando a raíz de las decisiones que tomamos o de las faltas o la desobediencia que venimos cometiendo delante de nuestro Dios. Así que en este momento tenemos una comunicación, ¿sí? ¿Aló? Bueno, hubo un problema ahí en la línea. La persona que llamó puede volver a hacerlo. Sí, buenas tardes. Llama Kenia, ¿no puede? Sí. Kenia. De la iglesia de vida abierta. De la iglesia de vida abierta. Bien, gracias por sintonizarnos. Muy agradecidos con su participación y esperamos que esta palabra de nuestro Dios expuesta en esta tarde sea de mucha ayuda para sus vidas y sobre todo para el crecimiento espiritual de nuestra obediencia hacia Dios. Así que les dejamos finalmente con la invitación para que se comuniquen con la Iglesia de Cristo. Extendemos gratuitamente cursos bíblicos, orientación para matrimonios, orientación para padres e hijos, orientación psicológica, también cursos bíblicos para principiantes, para intermedios y avanzados, y cursos, visitas personales y visitas familiares o grupales. La bendición de nuestro Dios sea con nosotros. Ha sido su servidor y amigo, Jonathan Mejía. Dios nos bendiga. Sangre, solo de Jesús la sangre. Juntos, asumimos la responsabilidad de cambiar nuestra ciudad. Día a día, vamos transformando nuestro municipio.